Evangelio según San Juan. Después de esto, se apareció de nuevo Jesús a sus discípulos junto al mar de Tiberíades. Se apareció así. Estaban juntos Simón Pedro y Tomás, el llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dice: «Voy a pescar». Le contestaron: «Vamos nosotros también contigo». Salieron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Al amanecer se presentó Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis algo que comer?». Le contestaron: «No». Él les dijo: «Echad la red a la derecha de la barca, y encontraréis». La echaron y ya no podían sacarla por la cantidad de peces. El discípulo a quien Jesús amaba dijo entonces a Pedro: «Es el Señor». Simón Pedro, al oír que era el Señor, se puso la túnica, pues estaba desnudo, y se echó al mar. Los demás discípulos fueron en la barca, pues no distaba de tierra sino unos 200 codos, arrastrando la red con los peces. Cuando saltaron a tierra, vieron unas brasas preparadas con un pez puesto encima y pan. Jesús les dijo: «Traed algunos de los peces que acabáis de pescar». Subió Simón Pedro y llevó la red a tierra llena de peces grandes, 153, y a pesar de ser tantos, no se rompió la red. Jesús les dijo: «Venid y comed». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Tú quién eres?», porque sabían que era el Señor. Vino Jesús, tomó el pan y lo repartió entre ellos, y lo mismo el pez. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Después de haber almorzado, dice Jesús a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». Él le responde: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Le dice: «Apacienta mis corderos». Vuelve a decirle por segunda vez: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Le responde: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Le dice: «Apacienta mis ovejas». Por tercera vez le dice: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Pedro se entristeció, porque por tercera vez le dijo: «¿Me amas?». Y le respondió: «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo». Le dice: «Apacienta mis ovejas». En verdad te digo, cuando eras más joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando hayas envejecido, extenderás tus manos, y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Esto lo dijo, indicando con qué muerte iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió: «Sígueme». Si miramos la relación que se da entre nuestro Señor Jesucristo y el apóstol Pedro en este Evangelio, encontraremos enseñanzas preciosas para nosotros. Creo que hay 5 momentos que podemos ubicar claramente en el texto de hoy. Nos damos cuenta que Cristo, en primer lugar, da una enseñanza. Está Pedro liderando el grupo de los discípulos y están en el mar, pero su labor es infructuosa. No logran agarrar pescado. Entonces viene una palabra de parte de Cristo. Este es el primer verbo que nos interesa. Cristo enseña, Cristo marca la ruta. Observemos que en el Evangelio, Pedro aparece con una actitud resuelta. «Voy a pescar», dice. Y entonces los otros se unen a él. «Vamos nosotros contigo». Sí, Pedro parece ser el líder del grupo, pero el verdadero líder, aunque esté oculto, aunque incluso sea invisible, aunque sea difícil de reconocer, el verdadero líder en la iglesia siempre es Jesucristo. Es Él el que muestra el rumbo, es Él el que define la manera, es Él el que enseña.
Así que así tenemos el primer verbo, Cristo que enseña, que guía al que tiene que guiar a todos. El segundo verbo es alimentar. Una vez que llevan todo ese pescado a la playa, entonces encuentran que Cristo les ha preparado alimento. Hay pan y hay pescado en las brasas. Cristo no solamente enseña, ese fue el primer verbo, sino que Cristo alimenta. Necesitamos ser alimentados porque nuestras fuerzas se agotan. Necesitamos ser alimentados porque nuestro entusiasmo se apaga. Necesitamos ser alimentados por Cristo porque los desengaños, las ingratitudes, la dureza del trabajo en la evangelización extinguen nuestras fuerzas. Por eso el segundo verbo, Cristo alimenta. Luego viene el tercer verbo. Cristo entra en un diálogo con este apóstol y básicamente lo que hace es confirmarlo en su misión. A través de ese diálogo, a través de esa pregunta tan profunda para Pedro y profunda para nosotros, Cristo confirma en su misión a este apóstol. La pregunta fundamental es, ¿me amas? Eso es lo que también Cristo nos pregunta a nosotros. Porque no solamente Pedro en su propia misión, sino cada uno de nosotros en la tarea que tiene, necesita ser confirmado por Cristo. Y esa confirmación siempre es un fruto del amor que Él nos tiene y de nuestra respuesta de amor a Él. Pedro, ¿me amas?, pregunta Cristo. Y a cada uno de nosotros nos sigue preguntando eso. Cada mañana el sacerdote debe preguntarse si de verdad ama a Cristo y si quiere hacer todo lo que implique su día de labor por amor a Cristo. El educador, el médico, el abogado, el conductor de un servicio público, desde las labores más sublimes hasta las aparentemente más sencillas, todos somos llamados a expresar y a vivir nuestro amor por Cristo. Porque aquello que se hace en nombre de Cristo y por amor a Él, eso es lo que tiene verdadero fruto. Luego encontramos el cuarto verbo. Después de que Cristo ha confirmado a Pedro en su misión, entonces le da un encargo, le da una responsabilidad. Una vez que se ha sellado el amor, entonces es posible recibir una responsabilidad. Recordemos aquella frase triste de Caín: yo no soy responsable de mi hermano. En la vida cristiana es exactamente lo opuesto. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad, tiene a alguien a quien cuidar. ¿A quién estás cuidando tú? ¿Cuál es aquella persona que el Señor ha puesto cerca de ti para que tú la acerques a Él? Ese es el cuarto verbo. Y el quinto y último verbo es que el Señor le da una profecía. El Señor le anuncia algo a Pedro, algo duro, porque le dice: irás a donde no quieras. Pero no nos quedemos con el aspecto rudo de estas palabras. De lo que se trata es: te vas a unir al misterio de entrega y de donación que yo mismo he vivido. Así también nos quiere Cristo a nosotros. Nos quiere dispuestos a asociarnos al misterio de su amor y al misterio de su cruz para dar vida en su nombre.